¿Quién fue León Febres Cordero? Fue un ingeniero mecánico y político ecuatoriano. En sí su nombre era León Esteban Francisco Febres Cordero Rivadeneira. Nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931 y falleció en Guayaquil el 15 de diciembre del 2008. Fue un dirigente del Partido Social Cristiano de su país, presidente del Ecuador entre los años de 1984 y 1988, legislador entre los años de 1970 y 1984 y también en el 2002 al 2004. Fue miembro de la Asamblea Constituyente entre 1966 y 1967, senador en 1968 y 1970. Alcalde de Guayaquil en 2 periodos, el primero en 1992 a 1996, año en que es reelegido y ocupó el cargo hasta el año 2000. Sus padres fueron Agustín Febres Cordero Tyler y María Rivadeneira Aguirre. Fue el 6º de 7 hermanos. Se educó en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón y viajó a los Estados Unidos a la edad de 16 años, donde completó su secundaria en Charlotte Hall Military Academy, Masterpub Academy, en Pensilvania. Después de esto obtuvo el título de ingeniero mecánico en el Steve Institute of Technology, en Nueva Jersey, en el año de 1953. Desempeñó cargos como ejecutivo en empresas como Cervecería Nacional, Empresa Eléctrica de Guayaquil, Industrial Molinera, Sociedad Anónima San Luis, Sociedad Anónima San Alfonso, Cartonería Ecuatoriana, Papelería Nacional y Textil Interamericana de Tejidos. En la actividad gremial irrumpió al frente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de la que logró ser 3 veces presidente entre los años de 1974 y 1980, y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Se casó en la ciudad de Guayaquil con la peruana María Eugenia Córdoba Espotón, que era en sí pariente política. Tuvieron 4 hijas. Estuvieron casados durante 34 años. Después de esto, la pareja se divorció en el año de 1988, pocos meses después de haber terminado el periodo presidencial, así casándose el mismo año con Cruz María Mazú, con quien duró hasta la muerte. ¿Cómo fueron sus inicios en la carrera política? La junta militar que gobernaba en el país en 1966 fue depuesta por un grupo de notables ecuatorianos, quienes asignan a Clemente Yeroví Indaburu como presidente interino. Este realizó una asamblea constituyente, misma que se reunió en noviembre de 1966 para redactar una nueva constitución. A los 35 años, Febres Cordero formó parte como asambleísta constituyente del organismo legislativo, participando en la redacción de la Constitución que fue aprobada finalmente el 25 de mayo de 1967. En 1968 regresa al Congreso como senador funcional como representante de los sectores productivos. Después fue parte de la Segunda Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, hasta que Velasco Ibarra se declaró dictador en 1970 y disolvió el Parlamento ecuatoriano. En 1973, cuando trabajaba para la bananera Novoa, que le pertenecía a Luis Novoa Naranjo, se le pidió que girara cheques para el gobierno del presidente de aquella época, Guillermo Rodríguez Lara, por 93 días. En 1978 se afilió al Partido Social Cristiano y fue elegido diputado para el periodo entre 1979 y 1983. Obtuvo notoriedad en septiembre de 1981 al encabezar un juicio contra Carlos Ferut Blum, que era ministro de gobierno del presidente Osvaldo Hurtado, a quien acusó de anomalías en la importación de juguetes que estaban destinados a los hijos de la fuerza policial. El monto de aquel contrato era de 6.7 millones de sucres. Febres Cordero plantea junto a Hugo Caicedo un juicio político por la administración de recursos petroleros en los trabajos del Golfo de Guayaquil y elevación de las tarifas eléctricas, dando paso a que la Cámara de Representantes declarara culpable al ministro Ortega el 8 de septiembre de 1982. Durante su permanencia como congresista mantuvo amistad con Blasco Peñarrera Padilla. En 1982 adquirió protagonismo al entablar un juicio de peculado en la compraventa de la isla Santay y su posterior plan de expropiación contra el entonces gobernador de Guayas, Juan Pablo Moncagata. La Contraloría del Estado halló un sobreprecio de más de 200 millones de sucres, por lo que se emitieron órdenes de captura contra Moncagata y otros implicados. El 29 de enero de 1984, el Partido Social Cristiano estructuró la Alianza Conservadora Frente de Reconstrucción Nacional y eligió como candidato a León Febres Cordero para participar en la contienda.
En la segunda vuelta, el 6 de mayo de 1984, gracias al Frente de Reconstrucción Nacional, coalición capitaneada por el partido, Febres Cordero gana las elecciones con el 51.54% de los votos. ¿Cómo fue su presidencia en el Ecuador? Tomó el cargo de mandatario para el periodo de 1984 a 1988, junto a Blasco Peñarrera Padilla. El eslogan de su campaña fue Pan, Techo y Empleo. Se posicionó el 10 de agosto de 1984 y durante los 6 primeros meses de su periodo presidencial se caracterizaron por el enfrentamiento con el Parlamento. Coherente con las medidas de ajuste, no elevó los sueldos y salarios, sino en una proporción algo superior a la inflación. Gobernó con derechos económicos urgentes, en total 26, para gestionar así el gasto público, convirtiendo de este modo la excepción en regla de gobierno. La administración de Febres Cordero mantuvo una relación tensa con la prensa de oposición, llegando a ordenar varios cierres de medios de comunicación durante su mandato. ¿Qué obras realizó? Culminó y entregó el ahora desaparecido edificio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guayaquil, conocido como La Licuadora. Aportó a través de la Unidad Ejecutora para el Deporte de su gobierno 200 millones de sucres para la construcción del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Barcelona en la ciudad de Guayaquil, el Estadio Olímpico de Ibarra en Imbabura y el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo en Manabí, para la realización de los sextos Juegos Nacionales de Manabí en 1985. Construyó carreteras como Ibarra-San Lorenzo. También realizó la construcción y reparación en general de las carreteras del litoral, sierra, región amazónica e insular. Durante su gobierno aumentó las exportaciones no petroleras, que en 1988 llegaron a los 1.800 millones de dólares, cuando 2 años antes, previo al inicio de su mandato, habían sido de apenas 600. ¿Qué pasó con la cultura? Se firmó mediante decreto la creación del Fondo Nacional de la Cultura, conocido también como FONCultura. Generó aportes a otras instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El destino dio un porcentaje de fondos que ciertas actividades generaban y eran gestionados por el Banco Central. En la salud pública, ejecutó la construcción de los hospitales del IES en Tena y el Civil de Ibarra, el Hospital de Niños Baco Ortiz en Quito, además de centros y subcentros de salud en distintos lugares del país. Impulsó el programa de atención médica y entrega de medicinas gratuitas a menores de 5 años, llamado MEGRAM 5, que llevó a cabo a través del Ministerio de Salud Pública, y el apoyo de su entonces esposa María Eugenia Córdobas. En la vialidad, impulsó la construcción de la vía perimetral de Guayaquil. Este corredor vial tenía como propósito ser la circundante del Cantón Guayaquil en la provincia del Guayas. Combate contra la subversión. En 1983 surgió la actividad subversiva del grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, que en agosto de 1985 secuestró al banquero Naim Isaías. El propio presidente dirigió el operativo militar de rescate de la víctima, quien murió con los secuestradores. En el segundo semestre de su candidatura, en 1986, el precio del petróleo ecuatoriano en el mercado internacional cayó de 27 a 8 dólares. Y el 7 de marzo de 1986, aduciendo motivos éticos, el general Frank Vargas Paso se rebeló en la base aérea de Manta, y el 15 de marzo en la de Quito. El Taurazo. En 1986, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Frank Vargas Pasos, acusa a Luis Piñeiros, ministro de Defensa de Febres Cordero, por sobreprecio en la compra de un avión Fokker F-28 para TAME. Se inicia un proceso de investigación el 19 de marzo de 1986. Y el 24 de abril la comisión dictamina que no existió irregularidades en la compra del avión. En 1987, unos comandos de la Fuerza Aérea cercanos a Vargas secuestraron al presidente Febres Cordero y a su comitiva en la base aérea de Taura durante 12 horas y negociaron la libertad de los secuestrados a cambio de la libertad del general Vargas, prisionero desde marzo de 1986 por sus actos de rebelión, y también a cambio de que el presidente no tomara represalias contra los secuestradores. El Congreso, en su mayoría opositora, aprovechó la coyuntura para pedir la renuncia del presidente, pedido que finalmente no prosperó. A este hecho, los medios de comunicación le denominaron el Taurazo. ¿Cómo fueron los últimos meses de su gobierno?
En 1988 el régimen se debilitó por la caída del precio del petróleo y la interrupción de las exportaciones petroleras debido a un terremoto, agravando la crisis económica y disminuyendo los ingresos hasta por $3.000 millones. El gobierno a partir de entonces incrementó el gasto público y el endeudamiento estatal, tomando medidas que estaban orientadas a la promoción del sector exportador y del capital financiero. El equipo económico se desbandó y hasta el vicepresidente de la República, Blasco Peñarrera Padilla, se alejó del presidente. A pesar de esto, Febres Cordero quiso terminar los proyectos que había empezado. El PIB decayó de un 6% tras el terremoto de 1987 y creció la inflación en un 85.7%. ¿Qué escándalos tuvo durante su mandato? En el gobierno de Febres Cordero hubo varias denuncias de corrupción y abusos a los derechos humanos. Entre los casos de corrupción se encuentran la huida de Geoffrey Torbay, secretario de la Administración Pública, luego de ser sindicato por la compra de 350 carros recolectores de basura a la empresa mexicana Dina, que dejó una deuda de 4.000 millones de sucres. También hubo denuncias de presunto sobreprecio para la vía perimetral y robo de orejeras de oro, pinturas y obras de arte del Palacio de Carondelet. En el caso Equa Hospital, en mayo de 1987, Javier Neira, ministro de Industria del gobierno de Febres Cordero, es sindicato por un supuesto caso de peculado en prestación de servicios con la empresa Equa Hospital. En el caso Rangasit, el 18 de enero de 1990, Ramiro Larrea, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictamina orden de prisión preventiva contra Febres Cordero por la entrega de $150.000 en diciembre de 1986. El asesor de seguridad, el israelí Rangasit, quien colaboró en el combate contra la guerrilla en el Ecuador, también fue implicado el yerno de Febres Cordero, Miguel Orellana. El caso fue sobreseído definitivamente en agosto de 1990 por la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia. Violaciones de derechos humanos. Durante su gobierno ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente desapariciones forzadas, los cuales suscitaron un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado ecuatoriano. Sin embargo, simpatizantes del gobierno de Febres Cordero sostienen que algunas de estas acusaciones no estuvieron adecuadamente sustentadas con pruebas, documentadas e imparciales. Rodeó con tanques de guerra a la Corte Suprema de Justicia, para así evitar la toma de posesión de su nuevo presidente, el cual, según el gobierno de Febres Cordero, era ilegal. Entre los casos de atropello a los derechos humanos que se contabilizaron durante su presidencia, uno de los más conocidos es el caso de la desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo Arizmendi y el de la tortura, violación y ejecución extrajudicial de la profesora Consuelo Benavides, detenida por miembros de la Fuerza Naval de Ecuador. Durante 3 años, hasta diciembre de 1988, las familias no conocieron cuál era el paradero de los desaparecidos. El gobierno ecuatoriano de entonces no facilitó en ninguno de los casos información suficiente. Durante su ataque a la delincuencia e insurgencia del país, se presume que se crearon escuadrones de la muerte, dedicados a castigos y ejecuciones sumarias. El 3 de mayo del 2008, el presidente ecuatoriano y opositor de Febres Cordero, Rafael Correa, creó en Quito una comisión de la verdad para investigar los supuestos crímenes ocurridos durante la presidencia de Febres Cordero. La Comisión de la Verdad del 2013 determinó que durante el gobierno de Febres Cordero ocurrieron crímenes de lesa humanidad, argumentando que existen indicios de que ocurrieron desapariciones forzadas, tortura, arrestos y detenciones arbitrarias y violación sexual en contra de supuestos miembros de ABC, ante lo cual la Fiscalía llamó a juicio a varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas de la época y jefes de la policía. ¿Cómo fue su periodo en la alcaldía de Guayaquil? León Febres Cordero anunció su candidatura para la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano el 6 de febrero de 1992. Su primer periodo fue de 1992 a 1996. En 1992 fue elegido alcalde de Guayaquil tras haber ganado las elecciones municipales, posicionándose como tal el 10 de agosto de 1992. Su primera orden fue cerrar el municipio de Guayaquil por varias semanas. Dio cuentas del estado en el que halló el edificio y la administración municipal. Eliminó a 2.499 pipones del municipio y el sindicato de aseo de calles. Remodeló el edificio municipal al que calificó como nido de ratas.
y dio inicio a un proceso de regeneración de la ciudad. En octubre inició la campaña cívica educativa denominada Ahora o Nunca, Guayaquil vive por ti. Esta campaña iba enfocada a rescatar el civismo entre los guayaquileños y residentes en Guayaquil, además de dar identidad al habitante con la urbe. En la campaña se incluyó la imagen de Juan Pueblo, obra de Virgilio Salinas. Entre las obras de su gestión como alcalde se destacan sobre todo la transformación del ornato, la vialidad, sistemas de pasos elevados para la descongestión de tránsito vehicular, la construcción de mercados, la legalización de tierras para 80.000 familias en invasiones, la regeneración en la Pedro Pablo Gómez, la recolección de basura de la ciudad de Guayaquil, reestructuró el municipio de Guayaquil y practicó la economía social de mercado durante su administración. Segundo periodo, de 1996 al 2000. En el año de 1996 fue elegido como alcalde en las elecciones municipales, obteniendo una victoria con el 86% de los votos. Desde ese nuevo periodo se destacó creando obras de gran escala, como las bases del actual Malecón 2000, administrado ya no como obra pública, sino de una manera descentralizada, estableciendo así un novedoso y ágil sistema de administración que prioriza las alianzas público-privadas. Legislatura en el Congreso Nacional. Tuvo 3 periodos en donde Febres Cordero actuó como legisladora. En el año 2002 fue elegido como diputado al Congreso Nacional. En el Poder Legislativo tuvo a su cargo varios proyectos de ley y realizó denuncias de corrupción a ministros y funcionarios de gobiernos anteriores. Pero fue marcado su ausentismo a las sesiones del Parlamento, en el cual casi nunca intervino por motivos de salud. Su hipertensión arterial le impedía viajar a la altura de más de 2.500 metros de Quito. En el 2006 fue elegido nuevamente del Congreso Nacional. A principios del 2007, el día anterior a su posesión como legislador, presentó la renuncia al cargo, por problemas de salud que ya no le permitían seguir en el mismo, permitiendo que su curul la ocupe Dimitri Durán del PSC, quien fue designado diputado alterno de él. ¿Cuáles fueron sus problemas de salud? Tuvo cáncer en la vejiga. Fue intervenido quirúrgicamente para tratarlo. Esta fue la única vez que se lo operó en Guayaquil. Operación de corazón abierto. En 1966, en otro proceso quirúrgico, se le colocaron 3 bypass coronarios para tratar obstrucción de arterias. Glaucoma. Durante 1996 empezaron los problemas médicos por un glaucoma, cuando era alcalde de Guayaquil. En 1997 se le desprendió la retina de su ojo derecho y se le practicaron 3 cirugías, siendo que se presentaron problemas en la recuperación. El 30 de marzo del 2005 tuvo una infección severa a causa de un glaucoma en su ojo derecho, un desplazamiento de retina y cataratas. Le obligan a los médicos del Hospital Bascom Palmer Eye Institute en Miami a retirarle el globo ocular derecho. El ojo extirpado fue reemplazado por una prótesis, conectada quirúrgicamente a nervios y músculos internos, permitiéndole movilidad. Cirugía en carótida. En 1998 se le realizó una cirugía en la arteria carótida izquierda a causa de una isquemia. En el 2007, en Miami, en Estados Unidos, se sometió a una operación de la pierna derecha, en el mes de febrero por un problema cardiovascular. El 1 de diciembre del 2008 fue sometido a exámenes para determinar el avance del cáncer de pulmón. Se le realizó una broncoscopía, recibió sesiones de radioterapia para quemar y reducir el tamaño de los tumores. Fallecimiento. El expresidente murió el lunes 15 de diciembre del 2008, víctima de una doble complicación a sus pulmones debido al cáncer y enfisema, en la clínica Guayaquil. El féretro fue llevado hasta el cementerio Parque de la Paz, donde fue sepultado. Funeral. Los funerales se realizaron durante 3 días, del 15 al 17 de diciembre del 2008, en la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Durante estos 3 días se declaró duelo nacional. Mediante decreto presidencial recibió todos los honores. Los restos del exmandatario recorrieron por las calles de Guayaquil, donde fue alcalde durante 8 años. Condecoraciones y méritos. Gran Collar de la Orden Nacional de San Lorenzo, designada al Gran Maestre de la Orden de mayor rango en el Ecuador, presidida por el Presidente de la República de turno. Homenajes. Busto de León Febres Cordero, escultura de 5 metros de altura hecha en bronce por el español Víctor Ochoa y entregada por el municipio de Guayaquil. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.